Hermanos, Dios les bendiga. Hoy es octubre 24 del año 2021, domingo. Y pues estamos aquí para continuar con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y es pues, compartirles la palabra. Bendito sea Cristo. Ustedes todos están en mis oraciones y creyéndole a Dios que Dios los ha guardado, les ha bendecido, les ha proveído y ha tenido un cuidado especial, cuidado amoroso sobre cada uno de ustedes. Bendito sea Cristo. Hoy quiero traer una palabra que pues Dios me puso mirarla y darme cuenta de lo que se está diciendo ahí, y pues quiero compartirla con ustedes hoy en este domingo. Bendito sea Cristo. Voy a empezar leyendo en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Y después voy a leer el Salmo 84, versículo 7. Efesios 6, 10 dice así. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esa es la parte que realmente nos va a interesar. Y en el poder de su fuerza. Y en el Salmo capítulo 84, con el Salmo 84, el versículo 7 dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Irán de poder en poder. Bendito sea Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Cada una de las situaciones en las cuales, Señor, hemos visto tu poder, hemos visto tu gracia, hemos visto tu misericordia. Aún hemos visto tu amor, bendito Señor. Padre, porque no hemos desfallecido, Señor, sino hemos permanecido, Señor, en fe creyéndote a ti, bendito Dios. Padre, para algunos de nosotros, Señor, han sido situaciones difíciles, Señor. Han sido tiempos largos de prueba, bendito Dios. Pero creemos, Señor, que al final veremos, Señor, la victoria. Señor, y tú, Dios, nos levantarás, Señor, con poder y con gracia. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la palabra, Señor, que ha sido preparada, Dios, y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser ministrada a tu pueblo en la manera correcta, bendito Dios. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, en este día venir ante tu presencia, Señor, y recibir, Señor, lo que tú tienes preparado. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a tu pueblo. Señor, nos sometemos a tu señorío, a tu autoridad, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en esto. Gracias, Dios. Toda gloria, toda honra es a ti. Toda alabanza, Señor, es a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Todo, Dios, lo ponemos en tus manos y pedimos, Señor, tu guía. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios, hermanos. Muy bien. Es muy importante para la iglesia conocer el poder de que está revestido Dios. Y digo revestido solo como una expresión, ya que su naturaleza realmente es de poder. Por la necesidad del hombre de creer, le ha llevado a formarse dioses falsos que no hablan, no oyen, no ven, ni tampoco caminan, ni tampoco palpan. Son dioses
y se escribe con minúscula. Dioses de madera, de piedra, barro o metal, que por su naturaleza, que es creados por el mismo hombre, no hay ningún poder en ellos. Es decir, en el único en el que hay poder es en el Dios verdadero, nuestro Dios, Jesucristo. En Él sí hay poder. Ningún otro Dios en minúscula, sea escrito con minúscula, la de minúscula, puede haber poder, porque no son dioses, son ídolos fabricados por los hombres. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 28, voy a leer. Deuteronomio 4, versículo 28, dice así, dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Es decir, ninguno de los ídolos que los hombres han creado por las edades, por todos los tiempos, son dioses verdaderos. Simplemente son ídolos hechos de madera, de metal, de bronce, de diferentes materiales que simplemente cumplen un propósito en la vida del mismo hombre, por lo cual son fabricados o son hechos. En Daniel capítulo 5, versículo 4, voy a leerlo también, dice, bebieron vino y alabaron a los dioses. De nuevo está con minúscula, de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es decir, por mucho tiempo y aún en la actualidad, los hombres se han fabricado sus ídolos y los han llamado dioses, con minúscula, engañándose a ellos mismos y engañando a la gente, haciéndoles creer que son dioses verdaderos. Esto ha sido por la necesidad de creer en algo, pero también por no saber buscar al verdadero Dios. Esto los lleva a perderse en creencias falsas y perderse también del poder que otorga el Dios verdadero, que es Jesucristo. Alabado sea Dios, bendito sea Cristo. Es decir, no me voy a adelantar a lo que quiero decirles, pero es decir esto, los que hemos creído en Dios, hemos conocido al Dios verdadero, al Dios con mayúscula, a Jesucristo. Él es el Dios verdadero. Cualquier otro que sea intento de Dios, pues simplemente es un ídolo creado por los hombres, por la necesidad de creer en algo y pues estableciéndose en una fe ficticia, una fe falsa, que realmente no les lleva a Dios. Bien, el misticismo y la falsa religión son las que han llevado al hombre a la falsa fe. Una fe basada en creencias filosóficas y místicas que alejan al hombre de la verdad. Y esto tiene mucho tiempo. Han transcurrido muchísimos años, no solo los años de la era cristiana, sino desde tiempos remotos. El hombre pues, se ha fabricado estos dioses, creyendo encontrar en ellos la satisfacción de esa necesidad de creer en algo, ¿verdad? De ahí vemos que
pues hay mucha gente que tiene en sus hogares, tiene figuras de santos o aún dioses, falsos dioses, ídolos, y depositan su fe en ellos, que realmente pues no les lleva a ningún lado, simplemente a una falsa esperanza y una falsa fe que pues yo diría no les ayuda en lo más mínimo. Pero la gente piensa que les puede ayudar y les puede traer lo que ellos están buscando, ¿verdad? Para esto, para la creación, perdón, para la creación de estos ídolos, estas imágenes, ¿verdad? La imaginación ha tomado un papel muy importante por medio del cual se crea un estado mental ficticio sobre lo creado como Dios o como dioses. Es decir, la misma gente, no solo los que los hacen, sino la misma gente que adquiere estos artefactos, voy a llamarlo así, estos ídolos, se crean un estado mental donde en esto ellos creen que es su Dios y son sus dioses. Así pasó con Elías y aquellos sacerdotes de Baal. Ellos creían servir al Dios verdadero, a su Dios verdadero, a Baal, el cual pues finalmente los vino a dejar en ridículo porque nunca respondió, nunca trajo una respuesta a la oración o a la petición de aquellos hombres. Sin embargo, el Dios de Elías pues trajo una respuesta, ¿verdad? Y cayó, ustedes conocen la historia, cayó fuego del cielo, consumió su holocausto y aún dice que lamió toda el agua que habían puesto alrededor de ese holocausto, de esa ofrenda, y finalmente se vio quién era el Dios verdadero. ¿Ok? Bendito sea Cristo. Entonces se crean una situación mental donde ellos, pues su pensamiento está en que esos ídolos, pues son dioses. Y es verdad que esa gente va y les pide y les solicita y hace peticiones a esos ídolos y pues ellos creen que les pueden responder. Sin embargo, pues en realidad no tienen ojos, no ven, no tienen oídos, no oyen, no tienen boca, no hablan, no tienen pies, no caminan, ¿verdad? Y pues eso los hace pues lo que son, ídolos solamente. Entonces la imaginación toma este papel muy importante, por medio del cual se crea un estado mental ficticio sobre lo creado como Dios. Imágenes de talla, aún pinturas y demás, todo lo que el hombre se ha ido creando durante mucho tiempo. Esto no ha hecho más que mantener al hombre sin Dios y llevándolo a la idolatría en falsos dioses, en una falsedad, algo que no es real. Pero ahí es donde se han mantenido, han estado. Obviamente todo esto está orquestado por el enemigo, el mentiroso, quien es, pues, Satanás, que busca mantener al hombre muerto en sus pecados y alejado del Dios de verdad, el Dios con mayúscula, el Dios verdadero. Bendito sea Cristo. Para los que ya hemos venido
a los pies de Cristo, pues hemos recibido diferente información durante pues ya mucho tiempo, muchos años, acerca de esto, y pues sabemos que simplemente pues el enemigo quiere mantener a la gente en una ignorancia total, una ignorancia donde no les permita conocer al Dios de verdad. Bendito sea Cristo. Pablo habla en su epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Entonces aquí hay dos cosas que son importantes. Dice, a fin de conocerle. Dios tiene un interés muy, muy, muy especial en que nosotros le conozcamos, que no ignoremos al Dios verdadero, que sepamos de Él, que conozcamos de Él. Un día, para cada uno de los que ahora ya somos cristianos, pues la luz nos alumbró y pues recibimos a Jesucristo. Hubo una convicción o un convencimiento de parte del Espíritu Santo para que pudiéramos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y obviamente pues hubo un proceso, tuvo que haber una ministración de alguien con el conocimiento de cómo recibir a Jesucristo y por qué recibir a Jesucristo. Obviamente escuché por ahí a alguien decir que la parte de la oración donde se dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo lo levantó de los muertos, serás salvo. Y la persona que estaba diciendo esto decía, eso no es una oración de salvación. Obviamente, pues la persona lo está tomando en una manera completamente literal y limitada a lo que el texto está diciendo. Sin embargo, realmente lo que es el que confesare con su boca, tiene que haber en esa confesión un reconocimiento del pecado en la persona, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber una convicción de ese pecado, pero también tiene que haber una convicción de que por medio de Jesucristo la persona puede recibir el perdón de pecados y la salvación. ¿Sí? Bendito sea Dios. Entonces no desechamos lo que la palabra de Dios dice, aunque esta persona sí le estaba desechando, estaba diciendo que eso no debía tomarse como una oración para salvación. Bueno, esa era su postura o su manera de explicarlo, como fuera. Sin embargo, pues los que nosotros ya hemos creído en Cristo, ¿verdad? Hemos ido a ese paso, al paso adelante, donde nosotros pues le hemos conocido un poco más a nuestro Señor Jesucristo, hemos conocido un poco más a Dios, ¿verdad? Y el poder de su resurrección, porque a través de la obra de Cristo Jesús, a través de la obra sustitutoria, la obra del Calvario, y de su resurrección, de haber sido levantado de los muertos, pues nosotros recibimos la salvación que Dios preparó para nosotros. Bendito sea Cristo. Todo esto ustedes lo saben y yo solamente les estoy dando este repaso para decirles lo que viene más adelante. ¿Ok? Bien, entonces decimos que Pablo habla en su epístola a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Bendito sea Cristo. Entonces, ¿el fin cuál es? Conocerle. Así dice el texto, ¿verdad? A fin de conocerle. Entonces, ¿cuál es el fin? Es conocer a Dios, conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, y el poder de su resurrección.
Bendito Dios. En su resurrección hubo un poder supremo, un poder que solamente podía venir de Dios, de los cielos, para levantarle de los muertos, ¿verdad? Y bueno, también podemos ver en Mateo capítulo 22, versículo 29, Mateo 22, 29, donde dice, el Señor Jesús dice, erráis, dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? Ok, entonces, estas dos escrituras podemos decir que se complementan. Una dice a fin de conocerle y la otra dice erráis ignorando. Entonces, el que no conoce, ignora. El que no conoce, ignora, ¿verdad? Y luego habla del poder de su resurrección y dice ignorando las escrituras y el poder de Dios. Bendito sea Cristo. Entonces, estas dos cosas, pues yo digo que se complementan. Hay que conocer el poder de resurrección, que es realmente el poder de Dios, y no hay que ignorar las escrituras, sino a fin de conocerle. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Bien, la ignorancia ha mantenido al hombre lejos del verdadero conocimiento en cuanto a religión y una vida en comunión con Dios. Decimos a religión porque es una forma de decir que tenemos una vida espiritual. ¿Ok? Aun cuando yo me someto a la palabra y el Señor Jesús, sabemos que el Señor Jesús dijo que nosotros no debíamos buscar la religión. ¿Ok? Porque la religión no llevaba a Dios. Simplemente se establecía principios de hombre en la religión, donde pues se limitaba el conocimiento de Dios y se trataban de establecer leyes de hombres. Entonces la religión no es realmente lo que nosotros debemos vivir, sino realmente una comunión, una vida en Dios y con Dios. Amén. Bendito sea Cristo. Bueno, todo esto nos lleva a saber que no hemos estado equivocados en la fe depositada en el verdadero Dios, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el cual nos ha dado de su poder para creer. Él nos ha dado de su poder para que nosotros podamos creer. Bendito sea Dios. ¿Cuál es este poder? ¿Y qué tan grande es? ¿Cuál es este poder y qué tan grande es? Muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de este poder. Es decir, no hemos podido cuantificar, diría yo, este poder. Yo sé que el caminar en Cristo cada día cuesta trabajo. Hay cuestiones que tenemos que resolver, hay cuestiones que tenemos que enfrentar, problemas que hay que ver cómo se resuelven y a veces no vemos la salida, a veces no, ¿por dónde? ¿Para dónde? ¿Cómo me hago? ¿Me quito? ¿Me pongo? ¿Qué hago? Yo lo sé, para muchos de nosotros así ha sido por mucho tiempo tal vez. Sin embargo, en los que creemos hay un poder que obra en nosotros. Y vamos a verlo más adelantito. Este poder, ¿cuál es? ¿Y qué tan grande es? Yo creo que para mucha cristiandad, es decir, para muchos de los cristianos, les es difícil reconocer el poder de Dios en sus vidas.
Les cuesta trabajo reconocer el poder de Dios en sus vidas. ¿Cómo actúa y qué tan poderoso es? Bendito sea Dios. Los que hemos creído en Dios hemos recibido este poder. Poder que quizás hasta ahora no hemos sabido cuán poderoso es. ¿Sí, hermanos? Alabado sea Cristo. Yo creo que hay muchas áreas en nuestra vida donde no conocemos los alcances. A veces en las situaciones de los problemas no sabemos, no nos damos cuenta cuáles son los alcances de un problema o una situación que se está generando. Y hasta que ya está en una situación muy difícil, es cuando decimos, ah, caray, pues esto empezó a funcionar o empezó a hacerse desde este entonces y yo no me había dado cuenta hasta ahorita. Ahorita que ya está en una situación pues ya de extrema gravedad tal vez, ¿verdad? De las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho, la salvación es una de las más poderosas por el poder de su resurrección. Es decir, nos podemos imaginar el poder de Dios para levantar al Señor resucitándole de los muertos, venciendo a la muerte con poder y con victoria. ¿No lo podemos imaginar? Es decir, podemos decirlo, aún podemos gritarlo. Jesús fue levantado de los muertos. Estaba pensando, pues esta pandemia ha traído muchísimos cambios. Uno de ellos, pues, es lo que ahorita estamos viviendo. Ya no tenemos un local. La mayoría de los hermanos, pues, decidieron apartarse y ya no querer reunirse. Y así ha sido todo. Sin embargo, pues cuando voy a diferentes lugares, ya sea a la tienda, a algún lugar, a una farmacia, a alguna parte va uno y ve uno por todos lados esos letreritos que dice mantenga la distancia, 6 pies distantes, ¿verdad? Apartadas la gente. ¿Para qué? Con la finalidad de que pues, el virus no sea esparcido de uno a otro. Las autoridades sanitarias consideraron que 6 pies entre persona y persona, pues es la distancia correcta para evitar el contagio a través de la saliva, de esa picadura de saliva o de estornudo, de lo que pudiera ser, ¿no? Bueno, yo estaba pensando, lejos de lo que algunos han dicho, que la distancia que se ha marcado es pues una especie de aislamiento entre las personas, tratando de evitar el contacto. Pues yo diría, ese distanciamiento de 6 pies, pues es verdaderamente una oportunidad para proclamar la palabra de Dios. Si estás junto a una persona a un pie de distancia, pues el volumen de tu voz es uno. Pero si estás a una distancia de 6 pies de otra persona, el volumen de tu voz tiene que ser diferente. Tiene que ser un volumen más alto para que la persona te pueda escuchar. ¿Lo habías notado? Bueno, pues aprovechemos, si así Dios lo permite, esa distancia, que sea una distancia para proclamar la palabra de Dios, para gritar la palabra de Dios.
Si alguien te dice, oye, ¿estás gritando? Sí, sí estoy gritando. Por supuesto que estoy gritando. La conversación es entre él y yo. Y lo que le estoy diciendo tiene que ser gritado porque si no, no me escucha. ¿Y quién te va a poder decir algo? Nadie. Si la autoridad me está diciendo que yo debo guardar una distancia de 6 pies, yo la guardo. Pero yo voy a conversar con esa persona, pero voy a conversar en el nivel o en el volumen de voz que esa persona me va a escuchar. Y para que esa persona te escuche a 6 pies, vas a tener que gritar. Pues grita la palabra de Dios. Proclama la palabra de Dios. Bendito sea Cristo. Tomemos esa oportunidad para poder proclamar la palabra de Dios. Bendito sea Cristo. Y no para estar callados. Pues como yo estoy aquí alejado, tenemos 6 pies de distancia, pues yo ni le hago caso ni me hace caso. Pues no creo que deba ser así. Bendito sea Cristo. Ok, el poder por medio del cual nos ha dado vida, porque muertos éramos en el pecado, y Cristo al resucitar nos ha dado vida juntamente con Él. Esto es por la gracia y el poder de su resurrección. Bendito sea Cristo. Por la gracia y el poder de su resurrección. ¿Cómo podemos corroborar esto? Perdón. ¿Cómo podemos corroborar esto? Bueno, lo encontramos en la Escritura. Hemos dicho que lo que se ministra tiene que ser corroborado con la palabra de Dios, con la Escritura. Si no se encuentra en la palabra de Dios, bueno, yo necesito explicarlo, en qué manera se encuentra en la palabra de Dios, para que el asunto venga a ser claro y tenga el soporte de la palabra de Dios. Bien, entonces vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos desde el 15 al 20. Voy a leerlo. Efesios 1, del 15 al 20. Voy a leerlo. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otra vez ahí viene la palabra, el conocimiento de Él, para que le conozcamos, ¿verdad? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bendito sea Cristo. Entonces, el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que obra en nosotros como hijos de Dios y creyentes en el Dios verdadero. ¿Sí? ¿Lo ves? Voy a leerlo otra vez. Dice, el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Hablamos de ese poder maravilloso, esa obra maravillosa de parte de Dios de levantar a Jesucristo de los muertos. ¿Ok? Es el mismo poder que obra en nosotros como hijos de Dios y creyentes en el Dios verdadero. Vamos a leer de nuevo el versículo 19 y 20. ¿Ok? Versículo 19 y 20 de Efesios, en el capítulo 1. Dice, y el cual la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Bendito sea Cristo. Entonces, a donde yo quería llegar es esto. El mismo poder que obró Dios para resucitar a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros, los que creemos en Dios. Alabado sea Cristo. Bendito sea Dios, hermanos. ¿Te habías imaginado tener ese poder? Que ese poder, el poder está obrando en ti, está en ti. Es algo maravilloso, hermanos. Verdaderamente maravilloso. El cual dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuál es esta supereminente grandeza de su poder? Es el que según la operación del poder de su fuerza, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Bendito sea Dios. El máximo poder de Dios ejercido para resucitar a Jesucristo de entre los muertos es el poder que opera en nosotros. No es una parte pequeña del poder de Dios. No es una mínima parte del poder de Dios. No. Es la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros. Gloria a Cristo. Alabado sea Dios, hermano. ¿Te imaginabas tener ese poder? ¿Sabías que estaba en ti? Más bien que está en ti. Miremos un poquito más. ¿Qué lugar nos ha dado como hijos suyos? ¿Qué lugar nos ha dado como hijos suyos? Versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Qué difícil es para muchos entender esto. Poder reconocerlo, poder saber cuán grande es el poder de Dios. ¿Hasta dónde Dios nos ha levantado? ¿Sobre qué nos ha puesto Dios? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Porque ese es el supereminente poder. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, para con nosotros los que creemos, grábatelo bien, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Gracias a Dios que Él no tiene un poder limitado. La supereminente grandeza de su poder. Gloria a Cristo.
Ningún poder se iguala a este poder que Dios nos ha concedido. ¿Quién nos lo ha concedido? Jesucristo, el Dios verdadero. Él es el que nos lo ha concedido. Mira que dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20 y 21. 1 de Juan 5, 20 y 21. 1 Juan 5, 20 y 21. Fíjate lo que dice aquí, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Otra vez, para conocer. O sea que uno de los aspectos más importantes de Dios para con nosotros es que le conozcamos. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Fíjate, hermano, yo empecé hablándote de los ídolos, de cómo la gente ha ido desviándose del camino, creándose ídolos, creyendo en ídolos, fabricando ídolos. Y aquí Juan termina esta epístola, su primera epístola de Juan, la que está aquí como primera epístola de Juan, ¿verdad? Diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Cómo es que nos vamos a guardar de los ídolos? Conociendo al Dios verdadero y el poder de su resurrección. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos, que es el mismo poder que obra en nosotros. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. ¿Te puedes mirar, hermano? Como hijo de Dios. Obrando esa supereminente grandeza de su poder. ¿Sí, hermano? Bendito sea Cristo. Quiero leerte una última escritura. Antes de que se me acabe el tiempo, ya van 43 minutos. Ya saben que la última vez fueron 40 minutos lo que me grabó. 45 minutos. ¿Verdad? Y quiero apurarme, darte el último texto. Pero no se me corte antes. Deuteronomio capítulo 4, versículos 29 al 31. Deuteronomio 4, versículos 29 al 31. Bendito sea Dios, dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, ahora tenemos un poquito más de entendimiento y conocimiento de lo que la Biblia nos enseña, de lo que la palabra de Dios nos enseña. Bendito sea Cristo. El mismo poder que operó
para resucitar a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros, ni más ni menos. Si en algún momento habías considerado que esa parte del poder de Dios fue lo máximo, pues eso es el poder máximo que opera en ti también. Bendito sea Dios. Lo importante de todo esto, hermanos, es que nosotros podamos reconocerlo, podamos creerle a Dios y pedirle que nos enseñe de este poder, que nos ayude a comprenderlo correctamente y que podamos verlo manifiesto en nuestras vidas. Bendito sea Cristo. Si Dios utilizó este poder para levantar a Jesucristo de entre los muertos, ¿qué no podrá hacer Dios en tu vida, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás teniendo en tu vida? Angustia, temor, enfermedad, lo que estés teniendo, hermano. Dios utilizó este poder para levantar a Jesucristo de entre los muertos. Dios puede utilizarlo para levantarte a ti de la situación que estés teniendo. No importa qué tan terrible sea. Te voy a decir algo. Aun si fuera la muerte, Dios tiene poder para levantarte. Porque Él lo utilizó para levantar a Jesucristo de entre los muertos. Alabado sea Dios. Bendito sea Cristo, hermano. Muy bien. Espero que te sirva. Que sea de bendición para tu vida. No eres cualquier persona. Eres hijo de Dios. Y la supereminente grandeza de su poder obra en ti porque crees en Él. Bendito sea nuestro Dios. Saludos de parte mía. Mis oraciones están con ustedes. La hermana Beverly les manda saludos. Y pues oro porque Dios los mantenga en victoria. Alabado sea Cristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bendiciones.